tengo como una presentación para guiarme a mí, un poco ubicarnos en el sentido de la importancia de R y el rol que juega R dentro del ecosistema, si se quiere, de la ciencia de datos o de la analítica de datos. Pero después les voy a mostrar un Markdown, que se los pasé ya por WhatsApp, pero igual lo proyecto yo, que tiene una primera parte de introducción a las funciones de R. Que eso posiblemente ya lo hayas visto, Clarice, si estuviste viendo eso, pero voy a intentar explicarles muy rápidamente cómo se procesan datos y cómo se grafican en el tiempo que tenemos para que a partir de eso tengan el piso básico de R y después podamos seguir con otra cosa. A ver, arranco a compartir. Tengo todo abierto. Bien. Okay. Bueno, presento. Puedo compartir. Si yo comparto toda mi pantalla, ustedes ven cuando yo voy cambiando de pantalla, ¿no? Creo que sí. Bien, perfecto. Voy a hacer eso entonces. Ahora ven la presentación. Sí. Bien, maravilloso. Modo lectura. Bueno, como por suerte ya saben, R es un lenguaje de programación que es dentro de la comunidad de la ciencia de datos el segundo más usado o el primero más usado, depende del sentido que le den, por programadores, desarrolladores, sociólogos, gente de estadística, de matemática, etc. Está así mano a mano con Python, que por suerte ya estuvieron viendo, y tiene como una característica muy marcada, muy diferente de Python, que es su origen y su uso estadístico. El valor, si se quiere, más destacable de R es que viene de un lenguaje de programación anterior, es como el descendiente de un lenguaje anterior que se llamaba S, que era S de Statistics, que era un lenguaje que usaban los estadísticos en los 70, en los 80, para intentar resumir todos sus complejos algorítmicos, ecuaciones, etc. Y a medida que fue avanzando ese lenguaje y fueron avanzando los lenguajes de programación y la capacidad computacional, surgió R. Esto me quedó al revés, pero la pregunta sería, ¿por qué alguien usaría R o usaría Python? Capaz, a mí me costó mucho encontrarle las diferencias y encontrarle el sentido a uno u a otro, y la verdad es que la respuesta va cambiando constantemente. No se puede decir ni que R sea mejor que Python absolutamente, ni mucho menos que Python sea absolutamente mejor que R. Tienen utilidades diferentes. Por ejemplo, R tiene una capacidad de comprensión para operaciones estadísticas mucho más resumida que Python. Es más fácil hacer operaciones de preprocesamiento y estadísticas con R que con Python. Pero Python tiene frameworks de machine learning, frameworks de aprendizaje automático, sería en nuestro idioma, y de aprendizaje no supervisado, que si se quiere es como la parte más computacional de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial, con recursos que R no tiene. Si escucharon hablar de Python, tal vez, o muy posiblemente, escucharon hablar de TensorFlow, de Scikit-learn, que son frameworks para hacer modelos predictivos, para hacer algoritmos que predicen cosas a partir de datos. Bueno, R no tiene ese fuerte, pero tiene otros fuertes. El más grosso es el de preprocesamiento, pero sobre todo, además de lo estadístico, lo geográfico. Vamos a ver un ejemplo más adelante, si llegamos, de procesamiento de datos urbanos con R. Y acá, digo, dentro, este gráfico me gusta mucho, está en un libro que no sé si se llega a ver. Acá les dejé el link, se llama R para Ciencia de Datos. Es un libro de Hadley Wickham, que es el autor de los dos paquetes más importantes de R. Ahora vamos a ver qué es un paquete y vamos a ver
cómo funcionan, pero esto es como el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos, ¿no? Uno se importa un CSV, un dataset, etcétera. Hay cientos de formas de datos, ahora vamos a ver algunas, pero uno se importa desde un portal de datos abiertos de una ciudad, desde una página de un gobierno, desde la web, desde APIs de redes sociales o de un archivo que ya tiene en su computadora de antes, lo importa a su entorno de desarrollo, lo ordena, lo transforma, es un poco más o menos el mismo proceso, ¿no? Ordena cómo y dónde lo quiero tener, lo transformo, cuáles son las variables que me sirven, cuáles de estos datos tengo que modificar para que me sirvan, lo veo, lo modelo y lo comunico con mis resultados. Lo veo hago gráficos, hago tablas, busco todas las formas posibles de conocer mis datos. Y una vez que yo los conocí, entreno un modelo que responda a la pregunta que yo quiera responder. Y luego lo comunico. Vamos, una primera idea. ¿Qué es un paquete de R? Un paquete de R es un conjunto de funciones. Un paquete sería a R lo que una librería es a Python. Y para que lo tengamos, si se quiere, o sea, es una muy mala comparación, pero creo que es práctica para entenderlo. Nuestros paquetes de R son nuestras aplicaciones del celular. Con una aplicación hago una cosa, con una cosa con un paquete hago tal cosa, con otro paquete hago tal otra cosa, de la misma manera que con otra aplicación hago otra cosa. De momento hay varios tipos de formas de acceder a los paquetes. Hay paquetes oficiales y paquetes no oficiales. Los oficiales son de CRAN. CRAN vendría a ser como nuestra Google Store, nuestra App Store, donde hay más de 16.000 paquetes de desarrolladores independientes que los aportan gratuitamente al proyecto CRAN, que es el proyecto, si se quiere, oficial de R, del consorcio de R, y se llama Comprehensive R Archive Network. No hace falta que exploremos dentro de CRAN como si explorásemos dentro de nuestra App Store, porque los paquetes los vamos a instalar directamente de nuestra IDE, que es RStudio. Los paquetes más importantes de R, o sea, así como en el celular tenemos llamadas y WhatsApp, bueno, en R tenemos Tidyverse y ggplot. Tidyverse es nuestro paquete para ordenar datos, para ordenar y transformar datos. Nos va a dar las funciones más importantes para que nosotros procesemos datasets de un montón de tipos y de un montón de tamaños, formas, variables, etc. Tidyverse es un poco como la navaja suiza de R. Podemos hacer todo lo que tenemos que hacer antes de modelar y comunicar. Y ggplot es el gráfico, el paquete para gráficos. Hay un montón de paquetes para gráficos de R, pero la verdad es que el más usado es ggplot por mucho. Estos otros dos paquetes, uno sí es muy importante y este otro tal vez no es tan importante, pero me dijo Pablo que habían estado viendo algo de Twitter. SF es Simple Futures, que es un paquete geográfico. Es el gran paquete geográfico de R que se usa mucho en analítica urbana y en muchos otros procesos espaciales. Y RTweet es el paquete, si se quiere, más reconocido para acceder desde R a la API de Twitter y obtener información. Estos dos, la verdad es que no hacen al corazón del proceso de R como los otros dos, pero se los quise marcar acá porque tenemos ejemplos de los dos para ver si llegamos. Bueno, vamos a ver cómo instalar paquetes con las funciones principales tanto de Tidyverse como ggplot, pero voy a la pantalla y antes les voy a pedir
que me digan, Pablo me comentó que estuvieron viendo algo de Twitter. ¿Qué estuvieron viendo? ¿Qué es lo que vieron con la API de Twitter? Ustedes están viendo ustedes mismos ahora, ¿no? Sí. No, lo que estuvimos viendo con la API de Twitter es para lo que nosotros llamamos la pesca de tweets, tanto en vivo como hashtags acumulados en los últimos 7 días o una determinada cantidad de tweets de acuerdo al usuario. ¿Qué otra cosa vimos? Sí, Che, no, no ¿cómo lo mucho más que hicieron? eso. ¿Eh? ¿Cómo lo hicieron eso? A través de Python. O sea, nosotros lo que hicimos Ah, ok. fue solicitarle a través de... Nosotros constituimos un programa de investigación en la universidad que se llama PAC, son las siglas, que es un programa de análisis de construcción de sentido en redes sociales. Como Twitter tiene los datos abiertos, a diferencia de Facebook o Instagram. Empezamos por ahí. Lo que hicimos fue pedirle a Twitter un usuario de desarrollador. Ahí tuvimos que justificar que era para fines académicos. Y bueno, y después hicimos la capacitación esta que te mencionaba al principio, en donde dentro de los códigos o paquetes de códigos que se armaron fueron esos, ¿no? Digo, es decir, nosotros lo que estamos tratando de empezar a armar, y esto es un spoiler, es tratar de tener informes quincenales a través de este programa de investigación sobre los principales temas que se han discutido en las redes sociales, ¿no? Entonces, nosotros descargamos a través de Python tenemos, bueno, creo que son un número de serie y un token que te brinda Twitter, que es donde nosotros volcamos después eso a Python, y después, de acuerdo a la necesidad, es decir, supongamos, si queremos ver lo que ha dicho Infobae, Clarín, La Nación, Página 12, lo que sea, vamos a buscar o indagar sobre ese usuario en particular, o si vemos que hay un usuario, supongamos lo que, no sé si ustedes conocen, la idea de los trenes en las redes sociales, digo, si empezamos a ver de que está viendo usuarios que no son bots, pero sí que alimentan una misma conversación, bueno, descargar qué es lo que está diciendo ese usuario y con quiénes está interactuando, o supongamos, en el caso, el informe que estamos armando ahora, que si bien va a quedar obsoleto, pero es la primera práctica de poder armar un informe, lo estamos haciendo sobre lo que fue el paro de la bonaerense, hace creo que fue un mes. Entonces, bueno, nada, nos pusimos 3 o 4 a descargar palabras claves en vivo, era decir, lo que se estaba diciendo en vivo. Bien. Eso se descarga a través de un TXT y después lo que hacemos con Python es procesar ese TXT, es decir, el TXT lo que se hace es descargarte todo, con el número de usuario, con el código de usuario, con el idioma, etcétera, etcétera, y después a través de Python lo que hacemos es filtrar toda esa información y ordenarla, ¿no? Bueno. Después transformar ese TXT en un CSV y poder alimentar la otra herramienta que es Gephi, que es donde hacemos nosotros juego con los gráficos de clúster. También tenemos un código que es para armar 9 palabras, porque es más bien básico, sencillo. Así que bueno, nada, eso es lo que estuvimos haciendo con Twitter. Bueno, yo me olvidé de hacerlo, pero antes de pasar a contarles un poco sobre las funciones de R, yo les quería decir que yo en realidad no estudié programación toda mi vida. Yo empecé a estudiar programación hace 3 años y soy politólogo. Desde 2015 trabajo en opinión pública. Y cuando empecé a estudiar y a trabajar en opinión pública, venía el fenómeno macrista de una elección con mucho peso de las redes sociales, con una jugada importante, con mucha publicidad, y hubo, si se quiere, un boom de políticos argentinos. Yo ya trabajaba en Poliarquía en ese momento. Hubo un boom de políticos argentinos que empezaron a ver que al macrismo le había servido trabajar en redes sociales, entonces todo el mundo quería estar en redes sociales y
Y ese fue como un primer paso. Un segundo paso fue en 2016, cuando gana Trump a fin de año las elecciones, con una operatoria digital muy compleja, muy buena y muy efectiva. Y al año siguiente explotó, o a ese fin de ese mismo año, no me acuerdo, lo de Cambridge Analytica. Curiosamente, bueno, yo en ese momento ya era, yo hoy trabajo como asesor, si bien soy el presidente de Panal, yo trabajo como asesor político. Yo soy asesor de comunicación estratégica en una empresa de Barcelona, en una consultora española. En ese momento yo trabajaba en una empresa de comunicación digital a principios de 2017 y cuando explotó lo de Cambridge Analytica, todo el mundo quería hacer Big Data en redes sociales. Desde Trump hasta el intendente de las ciudades de 2.000 personas en la provincia más remota de la Argentina. Y sentí un poco la indignación de ver cómo el mercado avanzaba sobre la política con un discurso de Big Data. Lo que estaban haciendo es un par de empresarios con una base tecnológica mínima robar, vaciar las arcas de las campañas electorales de todos los partidos vecinalistas, peronistas, radicales, macristas fuera del foco, vendiendo, si se quiere, servicios de pauta digital, que era lo que hacía yo entonces, y Big Data. Un poco me interesé en decir, bueno, todo el mundo vende Big Data, ¿qué es en serio hacer Big Data en política? ¿Qué es en serio hacer redes sociales en política? Empecé a estudiar marketing digital y a partir del marketing digital me sumergí en analizar la publicidad de Facebook. Antes en R había un paquete que se llamaba R Facebook, que era maravilloso porque te dejaba acceder abiertamente a millones de datos de Facebook. Así como la API de Twitter lo hace ahora, Facebook hace 3 años también te dejaba. Pero fue cerrando y hoy la verdad es que es casi imposible. A mí me quedó el acceso de desarrollador a Facebook de hace un par de años y solo puedo acceder, si yo entro hoy, solo puedo acceder a datos de páginas de mi propiedad. No, prácticamente no puedo acceder, o sea, se puede, con la autorización de Facebook se puede acceder a información de páginas públicas, pero no puedo acceder a páginas de personas como podía ser antes, etc. Bueno, a partir de eso fue que yo me volqué a R y me volqué pensando en eso, ¿no? ¿Cómo es hacer Big Data para redes sociales y política? Y llegué a la conclusión de que un poco el sentido de la programación y, si se quiere, ciencia de datos para redes sociales se expresa en esto. A ver, ahí les comparto una ventana de vuelta, ahí está. Se expresa en esto. Es una empresa que te dice, hacemos Big Data para campañas electorales y el jefe de campaña le da la mano de mala gana porque tiene la sensación de que tiene que estar ahí, de que tiene que estar en redes y que tiene que estar haciendo Big Data, pero es un chamullo. O sea, el que le da la mano del otro lado es un chanta. ¿Por qué? Porque es muy poco la oportunidad que nosotros tenemos para hacer. No me gusta el término Big Data, la verdad es que no lo uso, lo estoy usando ahora para que nos entendamos, pero es muy poca la oportunidad que tenemos de hacer ciencia de datos, ciencia con estos datos. En fin, hoy ya no trabajo tanto como antes, hoy me dedico mucho a la parte estratégica, electoral, gubernamental, pero sigo haciendo R por mi cuenta con otra clase de proyectos. Uno es de analítica urbana, que si podemos lo vemos, pero avanzo porque me fui muy Mira, por las te ramas. interrumpo un segundo, Lisandro, Dale. porque me parece la clase pasada, que fue sobre ciencia de datos y tratar de diferenciar lo que es ciencia de datos y Big Data, no todo es Big Data, una de las cosas de las reflexiones finales era esto, ¿no? Digo, de ese boom que hubo, digo, tanto a partir de la victoria de Cambiemos en el 2015,
de Trump en el 2016 y Bolsonaro, digo, porque aparte digo, no todos manejaron el mismo tipo Y el Brexit herramienta, en Reino Unido. También con el Brexit, inclusive hasta, digo, también se encuentran huellas de eso en la derrota colombiana por la paz, digo, hay todo, pero sí ese boom muchas veces era, bueno, es todo Big Data, me parece. Sí. Algo que refleja la diapositiva anterior es que no es todo Big Data, no por el gesto en sí, sino porque la política ha habido una respuesta por fuera de Big Data. Y un poco lo que nosotros queríamos decir es, bueno, primero hay que amigar las disciplinas, ¿no? Digo, la ciencia dura de las ciencias sociales. Y me parece que digo, hay vocación, por supuesto, digo, hay siempre de todos los palos, pero por lo menos nosotros tenemos vocación de amigarnos con las ciencias duras, que siempre le hemos sido esquivos, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y después también, ¿no? De seguir teniendo a la política, ¿no? Como ese faro, ¿no? O sea, no es que esto sea todo Big Data, digo, porque de pronto Cristina en mayo del 2019 rompió todos los moldes que parecían prefijados, es decir, nadie se imaginaba esa vuelta que iba a haber, que después, bueno, Cambiemos también hizo algo, trató de hacer algo similar con la figura de Pichetto, pero sí, me parece que también la política misma le ha enseñado a los comunicadores políticos de que no todo es Big Data, ¿no? Me gusta mucho esta idea de conciliar la ciencia mal llamadas duras con las ciencias sociales. El otro día una conocida me decía que iba a dar un curso en sociales de la UBA, que el curso se llamaba Empezando a programar, ¿qué pueden hacer las ciencias sociales por la computación? ¿No? En el sentido que siempre se plantea esta idea, bueno, la computación es un recurso que viene a ayudar a las ciencias sociales y los cientistas sociales se tienen que adaptar a las herramientas de la computación. Bueno, démosle una vuelta inversa, ¿no? ¿Qué tiene para aportar las ciencias sociales a la ciencia de datos y a la ciencia computacional, al pensamiento computacional? Porque vemos informes de datos que tienen muy poca capacidad de comprensión, de análisis, porque las hacen ingenieros y las hacen matemáticos, y las hacen estadísticos, que capaz te vienen con un informe de campaña sobre el comportamiento de las redes sociales en el conurbano y no tienen el matiz de análisis político que tenemos la gente si quiere de la política. Pero bueno, les estoy robando mucho tiempo con esto. Avanzo. ¿Ustedes están viendo la presentación ahora? Sí. Bien. Les decía que vamos a ver cómo instalar y cómo funcionan los paquetes y también qué tipos de datos hay, qué objetos tenemos, cómo importar datos, cómo guardar datos y los tipos de datos que hay. Primero voy a cambiarme de pantalla, así los ven ustedes también. Dejo de presentar y voy de vuelta a toda mi pantalla. Bien, esto es R. Están viendo una pantalla negra, ¿no? ¿Están ahí? Sí, está correcto, Licho. Bueno. Sí. Esto es RStudio. Es el programa a través del cual ustedes le van a hablar a la computadora para que la computadora ejecute funciones del lenguaje R y haga lo que ustedes le digan. Sí, es muy parecido a Python, de hecho. Ustedes seguramente vieron Jupyter Notebooks, ¿no? ¿Qué usaron? ¿Usaron Jupyter para ver Python? No, Spider. Ah, Spider. Bueno, es otro IDE. Son los tres, Jupyter, Spider y RStudio, son IDEs, que son ambientes integrados de desarrollo. Integrados básicamente porque contienen todo lo que ustedes necesitan para acceder al lenguaje de programación. Acá a la derecha, ustedes ven mi mouse, ¿no? Sí. Bueno, acá van a ir viendo todos los objetos que ustedes vayan construyendo en su ambiente. Esta es la parte del ambiente. Esta es la parte de los files y de los plots. Cuando ustedes grafiquen algo les va a aparecer acá. Cuando ustedes necesiten ayuda les va a aparecer acá.
Y acá van a poder ver dónde ustedes están desarrollando y qué clase de archivos tienen a disposición para desarrollar. Esta es la consola. La consola les va a ir arrojando resultados en función de lo que ustedes le pidan. Es el lugar donde la computadora nos habla a nosotros. Nosotros también podemos programar acá, podemos decirle 1 más 1 y nos va a devolver ahí. Pero por comodidad en RStudio generalmente se trabaja acá, en un script. Ustedes cuando abren R les aparece así. No les aparece el script abierto. El script es nuestra hoja, es nuestro borrador donde nosotros vamos escribiendo funciones. Cuando uno está haciendo borradores, generalmente trabaja en un script, que es esto acá, y va abriendo acá, va ejecutando sus paquetes, se los carga, se los devuelve la consola, y sigue, y va haciendo cosas. Pero cuando está haciendo presentaciones, como las que voy a pasar a mostrarles en breves, uno lo que hace es un markdown, que es básicamente un archivo que mezcla código y texto a la vez. Que se crea acá, New File, New Markdown. R tiene una tendencia a parecerse cada vez más a Word para hacerlo más amigable, así que digo, esto es como todo lo que tienen que saber para manejarse dentro de los códigos de RStudio sin ninguna clase de desarrollo avanzado. Cada vez que quieran empezar un proyecto van a File, a New Project. Bueno, acá me está tirando un cartel que no importa. Nuevo directorio, me genera una carpeta nueva, le pido un nuevo proyecto. Me da la dirección donde quiero poner. Y acá, antes de entrar a la clase, mi directory, mi carpeta nueva que se crea por este proyecto, la creé y se llama Vivo Unlab porque lo puse para mostrarles en vivo qué es el ID de R. Pero vamos a ir pasando por otras cosas. Siguen viendo R, ¿no? Tengo que cambiar de pantalla yo. ¿O se están viendo ustedes? No, ahora nos vemos en el Meet. Bien. Ahora nos vemos nosotros. Bueno. Los tipos de datos que tiene R son básicamente los mismos que Python. Tenemos datos numéricos, que son números reales, o sea, 6,18476, etc. Números enteros, que son números enteros, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, o 1, 2, 3, 4. Lógicos, que son verdaderos o falsos, que también se pueden leer como unos o ceros. Y cadenas de caracteres, que estos suelen ser los más molestos de tratar, tanto en Python como en R, pero de igual manera hay muchos paquetes muy fáciles. Las cadenas de caracteres son texto, son aprendiendo, o son o palabras separadas, o una concatenación de caracteres, que sería, por ejemplo, un tweet, sería un large character. Una concatenación de cadenas de texto. Esos son los tipos de datos. Y los tipos de objetos que van a manejar ustedes, o cualquiera que hace R, son los que aparecen en el ambiente global. Cada vez que yo hago una operación, por ejemplo, quiero abrir una base de datos y quiero guardar esa base de datos en mi ambiente de R, tengo que declarar el objeto donde yo quiero guardar mi base. Si bien ahora lo que me va a guardar ahí lo que me guardó es un carácter, mi objeto A es el objeto que me aparece acá, y datos es el valor que contiene, o los datos que contiene el objeto A que yo declaré a través de esta marca. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Pero los tipos de datos son muchos. Son, ahí va. Son vectores, son factores, son listas, que a su vez esos objetos integran muchos tipos de datos diferentes. Esto generalmente es difícil hasta para la gente que lleva años en R. Entender cómo se conjugan los tipos de objetos y los tipos de datos, o sea, cómo puedo guardar yo mis datos,
es un quilombo. Es un quilombo y creo que si bien tengo una idea de Python, no tengo el desgaste, si se quiere, que tengo con R. Y me parece que también es un poco así torpe todavía lidiar con eso. Pero lo importante es que generalmente nos vamos a manejar con data frames. Data frame, si ya estuvieron viendo Python, si ya estuvieron viendo el curso de la ciudad, saben que es una tabla de datos de doble entrada, si se quiere, lo más parecido a un Excel normal. Estos son los símbolos de operaciones que vamos a tener con R, que los vamos a ver un poco más adelante. Cuando yo quiero sumar dos cosas, uso más. Cuando yo quiero restar, uso menos. Digo, esto es muy intuitivo. Lo único que nos puede alterar la intuición es que cuando queremos igualar algo, comparar algo, usamos doble igual, y cuando queremos rechazarlo, usamos signo de exclamación igual, o cuando queremos comparar dos cosas o incluir dos cosas diferentes, usamos esta barra vertical, pero ahora lo vamos a ver mejor eso. Bueno, esto ya lo vimos. Y antes de cerrar, ¿vieron este tweet? Esta publicación de Facebook, ¿se la habían mostrado antes en otro curso? No, creo que no. Bueno, me encanta porque es de 2013. Y en 2013 ya un desarrollador nos decía que el concepto de Big Data es como el sexo adolescente. No todo el mundo habla de sexo, nadie sabe en verdad lo que está haciendo, pero como todos piensan que otro lo está haciendo, ellos también dicen que lo están haciendo. Eso pasó con la idea de ciencia de datos y Big Data en Argentina. En Argentina y en la política en el mundo, a partir de lo que comentábamos hace un rato. Me pareció muy descriptivo en ese sentido. Pero bueno, termino acá y ya vamos a la parte práctica que entiendo que les puede servir un poco más. Como les decía, los paquetes son nuestras aplicaciones. ¿Cómo se instala un paquete en R? Se ejecuta esto. Ustedes escriben en sus scripts install.package y entre paréntesis el nombre del paquete. Por ejemplo, yo vengo aquí, no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado, pero escribo install packages. Tidyverse tiene que ser con comillas y aprieto control enter y me ejecuta la orden. Ahora no me está haciendo nada porque yo le agregué esto. Se me fue el nombre. Ese numeral lo que hace básicamente es decir que lo que yo estoy haciendo no es código, sino que es una anotación. Se usa claramente para explicar qué están haciendo ustedes en su propio código y que después se acuerden. Ustedes van a ver si les muestro mi código, hay un montón de cosas. Acá no. Acá hay varias cosas que yo anoté para dejar en claro cómo funciona el numeral dentro del código. Acá. Ven, por ejemplo, le puse texto. Esto no es código. Si yo lo pongo acá, no se ejecuta nada. Lo puse como recordatorio para mí. Ahora, si yo sacara esto, se me instalaría Tidyverse y ahora lo ejecutara, se me instalaría Tidyverse de vuelta. No lo voy a hacer porque las reinstalaciones de versiones nuevas en R suelen ser bastante conflictivas. Pero les decía, así se instala un paquete en R y una vez que lo instalan, cada vez que abren R, tienen que activar sus paquetes. Así como cuando abren un script de Python, tienen que poner import numpy as np. Bueno, acá tenemos que poner siempre library y nuestro paquete. ggplot2, por ejemplo. Control Enter y ahí me lo va a importar. Ahí me lo va a activar, si se quiere. Tidyverse no me acuerdo si ya lo activé. Bien. La idea de R, en realidad la idea de pedirles que bajaran a R y de pasarles el Markdown, que es este, ustedes están viendo donde dice intro a R, ¿no? Sí. La idea de pasarles esto era que ustedes pudieran,
si les interesaba reproducir el ejemplo en R, o a medida que íbamos avanzando ahora, o en la semana, y después me preguntaban. Y cualquier duda que tuvieran la resolvíamos o en la última clase o en la semana, le encontrábamos la vuelta. Pero la idea que tuvieran R era que ustedes pudieran ir ejecutando a medida que veamos esto, que es, si se quiere, la parte central de lo que vamos a ver de R. Estamos, bueno, un poco la idea de lo que hablamos recién era intentar proyectarles desde mi experiencia de politólogo el lugar que tiene R y la utilidad que puede tener para nosotros. Ustedes dos son politólogos también, ¿no? Santi no. ¿Vos qué sos, Santi? Santi es licenciado en educación. Mira, bueno, a mí lo que me pasó un poco es que empecé a hacer cosas en R y no entendía bien para qué las hacía. Vi un poco hace un par de años que sentí que tenía que hacer eso, y ahora lo sigo haciendo tampoco sin tenerlo claro. Pero creo que salen cosas interesantes y recursos interesantes para pensar nuestros lugares como cientistas sociales en la sociedad. Pero bueno, vamos... Lisandro, sí. te hago una consulta. ¿Vos dónde estudiaste? En la ¿Estudiaste UBA. programación? Estudié ciencia política en la UBA y estudié ciencia de datos en Acámica, que es un instituto privado. Ahora estoy terminando un posgrado en Flaxo de Big Data. Se llama Big Data, pero ya les dije, no me gusta ese nombre, e inteligencia territorial. Y después dice... Sí, lo tienen. Sí, porque yo estoy haciendo el posgrado de opinión pública y comunicación política. Mira, de Nacho Ramírez, que coordina Nacho. Nacho, claro, sí. Está bueno. ¿El año pasado ya estabas? No, este año empezaste. No, este año, sí, nos cagó la pandemia mal, pero bueno. Bueno, no, sí. Para ir presencial, ¿viste? No, si hubiese sido presencial, seguramente nos hubiésemos cruzado, porque mi jefe siempre abre o cierra el posgrado de opinión pública, así que es una lástima que tampoco nos hayamos podido ver ahí. Pero en definitiva yo empecé a estudiar, enganché un curso de Antonio Vázquez Brust en sociales, que es el tipo que hizo el libro del curso del gobierno de la ciudad. Un curso de introducción a R de 2 meses, 3 meses, una cosa así. Ahí empecé a adentrarme un poco en R, y con eso solo me mandé a hacer cosas en mi trabajo anterior. Con eso solo me mandé a explorar Twitter y Facebook, y Facebook lo exploré muy profundamente, y en ese momento me di cuenta que me estaba limitado. Empecé a estudiar en Acámica, y con lo que aprendí en Acámica hice un modelo de aprendizaje automático para clasificar contenidos en Facebook, para hacer un termómetro de opinión municipal en Facebook. Entonces tenía con muy poco un dashboard, si se quiere, un tablero, con algunos municipios en los que tenía todos los comentarios que recibía el intendente, la página de la municipalidad, las páginas de las secretarías, los grupos importantes de cada municipio, con comentarios clasificados por temas y, si se quiere, un termómetro de temas más importantes. Después eso se cayó cuando Facebook empezó a cerrar cosas, pero ahí empecé a aprender R y Python, y yo creo que mucho se aprende haciendo. Yo cuando más aprendí, cuando más entendí R fue cuando hice estas cosas, más allá de los cursos, más allá del posgrado, más allá de Acámica, más allá de todo eso, se aprende haciendo. Es un lugar común, ¿no? Eso se aprende haciendo, se lo dice todo el mundo.
a mí me da una paja bárbara escucharlo, pensarlo, pero la verdad es que ante cada proyecto que encaré sentí que pegaba un salto de conocimiento muy notable. Bueno, si respondí más o menos hacia dónde iba tu pregunta. Sí. Digo, está. Bueno, les decía, bueno, cómo instalar paquetes de R, lo vimos recién. Instalan el nombre del install package, el nombre de paquete, entre comillas, y listo. Se instala una sola vez y después de que lo instalan, no lo vuelven a instalar nunca más. Pero sí, cada vez que abren una sesión nueva de R, cada día que abren R, tienen que poner library y entre paréntesis paquete y no necesita las comillas. Les decía, yo les voy a ir mostrando acá, ustedes si quieren, si descargaron R, si tienen R Cloud, lo pueden ir haciendo. Generalmente uno abre R y necesita datos, necesita sus bases de datos porque R está vacío. No tiene sentido pensar en programar sino para lo que hacemos nosotros si no hay datos. Hay muchas formas de leer una base de datos. La más común es, declaro mi objeto, le pongo un nombre a mi base, lo acompaño con un read.csv, leer archivo CSV, la ruta y el nombre del archivo, entre comillas, el separador, que generalmente, yo se los puse acá, el separador, pero la verdad es que read.csv en el 90% de las veces detecta automáticamente el tipo de separador que tienen. Si les pasa alguna vez que abren una base y les queda rara, o sea, les queda truncada, es porque el separador interpretó mal lo que estaba dentro y lo único que tienen que hacer es aclararle si el separador es una coma, es un espacio, es una barra o es un punto y coma. O sea que los archivos CSV no siempre están separados por comas. No, O se sea, llaman pueden estar separados por separados por comas, pero otros. pueden estar separados por otras cosas. Pueden estar Bien, separados por un punto y coma. bien. Los archivos JSON pueden estar separados por cualquier cosa. Generalmente están separados por coma o por corchetes, pero pueden estar separados por cualquier cosa. Bien. Depende de la estructura de datos que estés manejando. Y esto sí es importante, el encoding, estamos diciendo el lenguaje, porque no es lo mismo tener una base de datos en español que tiene ñes que una base de datos en inglés, que aunque parezca una boludez, nos va a deformar por completo la base de datos. Con UTF-8 le estamos diciendo que nuestra base la lea en español. Así como read CSV, hay un montón de formas de leer archivos. Pero cuando les digo un montón, es un montón. Si yo vengo a R, tengo... Ustedes están viendo R, ¿no? Sí. ¿Ven? Todas Sí, sí, estas sí. formas son formas de leer archivos. Depende completamente de los archivos que yo tenga, la opción que voy a elegir. La verdad es que la mayoría de las veces van a usar esta o esta. STRead es para leer archivos geográficos. Archivos en formato shapefile, en GeoJSON. Estos dos son como el 80% de las veces que vamos a necesitar leer una base de datos. Una cosa importante. Acá yo les marqué que tienen que poner la ruta de su archivo y el archivo que quieren leer. Pero si yo quisiera leer algo que está en una página web, pongo acá el link y me lo lee. O sea, puedo poner link, read CSV, read CSV y el link y me lo va a leer igual que si yo lo hubiese descargado. Para lo que vamos a ver acá, vamos a usar un ejemplo de Gapminder. Gapminder es una organización de datos a nivel mundial que tiene un paquete de R con una base de datos que tiene información muy buena para tener como una primera práctica de exploración sobre la que compara la expectativa de vida y el PBI per cápita de 142 países a lo largo de varios años.
si ustedes ponen, install package Gapminder, library Gapminder, y declaran el objeto Gapminder como esto, les va a generar automáticamente una base de datos que se llama así. Yo no sé si me están dando muy bien R hoy. La verdad es que el miércoles la puse a streamear tweets del debate vicepresidencial de Estados Unidos y medio que se rompió. Lo dejé un poco torcido porque, claro, bajé 5 gigas de tweets. Me fui a la mierda y arreglando los tweets dañados y qué sé yo, quedó un poco todo andando mal. No sé por qué, pero supongo que voy a tener que ponerme a reinstalar o a revisar los paquetes. Se los voy mostrando acá. Cualquier cosa, si quieren que veamos, si quieren que veamos un ejemplo más de código en vivo, me cambio de computadora en 2 minutos y listo. Pero les decía, Gapminder tiene una base de datos que la declaramos como Gapminder y vamos a empezar a usar nuestra base para ver el ejemplo de cómo se empieza a trabajar un data frame en R. Cuando nosotros bajamos datos, lo primero que hacemos es explorarlos, ver qué hay adentro de nuestro CSV, adentro de nuestro shapefile, adentro de nuestro JSON, adentro de nuestro Excel. Queremos saber qué hay adentro del archivo para entender con qué contamos, qué no, qué tenemos que transformar, qué tenemos que ir a buscar a otro lado. Lo que tenemos acá son funciones de R base, que son funciones que vienen con el lenguaje R, que no dependen de ningún paquete, que cuando vos bajás R y lo abrís la primera vez, ya lo tenés. Con names, entre paréntesis, nuestro objeto nos va a mostrar las variables que tenemos en nuestro dataset. En nuestro caso tenemos la variable país, continente, año, expectativa de vida, población y PBI per cápita. dim, paréntesis, Gapminder, nos dice las dimensiones del data frame. Y siempre tienen este orden: cantidad de observaciones, cantidad de columnas. Siempre va a estar así. Una cosa importante es que en Python, por ejemplo, cuando tienen un resultado, si yo quisiera declarar una variable nueva que contenga solo este número, tendría, no recuerdo bien ahora cómo era en Python, pero tendría que declarar una variable que sea Gapminder entre corchetes 0, porque Python empieza a contar todo desde 0. R empieza a contar todo desde 1. Entonces, cuando yo pongo Gapminder corchete 1, mi resultado va a ser 1704. Es un detalle que ahora que lo dije en voz alta es muy de esos detalles boludos de sistemas, de computación, que no, así en términos de introducción no nos sirven mucho, pero está bueno que lo tengamos en cuenta porque creo que más adelante hay un ejemplo de cómo funciona eso. Y este verbo para nosotros es, estos dos son los más importantes de la exploración de nuestros datos. Head lo que nos hace es mostrar los primeros datos, las primeras filas de nuestros datasets, enteros. Nos dice que es un tibble. Un tibble es un formato de tablas de datos de R, que es el formato que le queda más cómodo a Tidyverse. Es un data frame, básicamente. Y nos muestra eso, las primeras columnas con los tipos de datos que tiene adentro, factores, números enteros, números reales, y a la vez nos los ordena y nos muestra los valores, ¿no? Esta es nuestra observación, esta es nuestra variable, este es nuestro valor, este es otro valor, este es otro valor. Eso seguramente ya lo habrán visto en algún otro lado. Pero vean que lo que estamos viendo acá es
si bien tenemos 142 países, cuando nosotros le decimos a Head, Gapminder, que nos muestre las primeras 3 filas de nuestro dataset, los países son todos Afganistán, porque va cambiando el año. Es una observación de Afganistán en el 52, una observación de Afganistán en el 57, otra en el 62. Head es como cuando te levantás y, no sé, tomás café, bueno, bajás un dataset, pones Head, así de simple. Y el otro que nos sirve muchísimo es STR, que viene de Structure, de estructura, que nos dice los nombres y también los tipos de variables de una manera diferente. Generalmente es más cómodo Head, pero cuando tenemos un dataset de 90 variables y necesitamos saber el tipo de variable de la columna 84, y nos va a resultar más cómodo verlo en Structure, en STR. Y Summary también nos viene muy bien, es un gran aliado muchas veces, sobre todo cuando manejamos bases de datos con números, nos da indicadores, resúmenes estadísticos de nuestras variables. Por ejemplo, no tiene sentido nuestro Summary en países, porque todos los países tienen la misma cantidad de observaciones. Entonces me va a parecer que Argentina tiene 2 observaciones, que Australia tiene 12 observaciones. Es decir, que tenemos datos de Argentina en 12 años diferentes, de Angola en 12 años diferentes. Pero, por ejemplo, nos sirve esto, la expectativa de vida. ¿Qué me está diciendo acá? Que la expectativa de vida más baja que se registró entre todos los países, entre los datos de todos nuestros años, es de 23 años y 6, supongo que será 60% del año, o sea, es un poco más de medio año, pero que la expectativa de vida en un país, en un año en particular, era de 23 años y medio. Nosotros 4 en ese país posiblemente ya estaríamos muertos. Acá nos da el primer cuartil, sería el 25%, la mediana, el promedio, el tercer cuartil, que sería el 75%, y acá la observación máxima, que es decir, que el país que mejor expectativa de vida tuvo en cualquiera de todos los años que vimos, es de 82 años y medio. Lo mismo nos sirve con el PBI per cápita. Piensen que hay un país que tuvo como un PBI per cápita anual $241, que sería básicamente la cantidad de dólares por la que en la Argentina hay un escándalo mensual por persona cada vez. Bueno, esto es el PBI per cápita mínimo que tuvo un país durante todo un año, y el máximo, ver este máximo acá es fundamental porque nos va a dar la clave para entender qué pasa con un gráfico que nos va a fallar más adelante. Pero este de acá, ver este número de acá, justifica que nosotros hayamos hecho el summary. Saber que hay un país que tuvo $113.000 de PBI per cápita nos va a dar un indicio muy bueno de hacia dónde tenemos que dirigir nuestro análisis posterior. Les decía que el objetivo de hoy era conocer los 2 paquetes más importantes que tenemos para laburar en R, que son tidyverse y ggplot. Tidyverse se caracteriza por tener verbos. ¿A qué voy? Me gustaría dibujarlo, pero me va a quedar bastante penoso. A ver. Bueno, no lo voy a hacer, me arrepiento de esto. Lo voy a hacer con las manos. Voy a mostrarme a mí de vuelta y lo voy a hacer con las manos. Nosotros tenemos nuestro paquete tidyverse, ¿no? Dentro de nuestro paquete tenemos funciones, muchas funciones. Dentro de las funciones, más pequeñas aún, tenemos los argumentos que le tenemos que dar a cada función. Eso funciona con todas las funciones, ¿no? Tener el verbo de la función y los argumentos funciona con todas. Ahora, la magia de R es que todas nuestras funciones están
concatenadas y tienen un sentido que asemeja a tidyverse más a un, si se quiere, a un lenguaje propio o a un framework propio que a un paquete. Generalmente un paquete tiene, no sé, 20 funciones o 10 funciones, y tidyverse lo que hizo fue combinar y compilar un montón de funciones que R venía teniendo hace años, que complicaban mucho el preprocesamiento, y las simplificó, las emprolijó. De ahí la idea de tidy en inglés de prolijidad. Vuelvo, no presenté una ventana, vamos a... Aquí. ¿Están viendo la presentación de vuelta? Sí, ahí se ve de nuevo. Bien. Sí, sí. Bueno, les decía, tidyverse se caracteriza por sus verbos, y esta es como la estructura mínima y elemental de tidyverse. Mi objeto, que lo declaro, le doy un verbo, elijo uno de los verbos de tidyverse, que son funciones, y le doy a esa función mis argumentos. El primer argumento de una función de tidyverse siempre tiene que ser una base de datos. Siempre tiene que ser un objeto que yo ya tenga. Acá le dije Gapminder porque nosotros venimos trabajando con la base de Gapminder. Y acá le di mi otro argumento, que es país. Lo que estoy haciendo con select es elegir las variables de mi data frame por nombre. Lo puedo hacer por nombre o por número. Country es la columna 1. Si yo hubiese puesto Gapminder, 1, me hubiese traído igual, select Gapminder 1 me hubiese traído la variable country. Pero acá estoy declarando el objeto gap de Gapminder, select, hago la función, le paso mi base de datos y le pido que agarre mi variable country. Si yo quisiera agarrar otras variables, le pondría country, continent, expectativa de vida, y así, etcétera, etcétera. Vamos a ver más adelante. Una vez que yo lo elegí, puse el head acá, para que ustedes vean que lo que me seleccionó es también un tibble con mi columna. Me seleccionó la columna, y cap cell es un objeto que tiene una sola columna y 1704 observaciones. Filter nos sirve para filtrar nuestras bases de datos. Yo quiero filtrar Gapminder, pero me quiero quedar de mi objeto, de mi base Gapminder, me quiero quedar solo con el país Argentina. Entonces, el argumento es country igual, esto es lo que les decía la otra vez, un error que no se puede erradicar de R es querer filtrar y poner un solo igual y estar 5 minutos viendo cuál es el problema por el cual R no te filtra lo que vos querés y darte cuenta que te falta poner el segundo igual. Eso pasa siempre, es tremendo. Yo filtro por comillas Argentina y R me devuelve en el head Argentina, en vez de las 1704 observaciones, me devuelve un tibble de 6×6, que son las 6 columnas que tiene Gapminder con solo las 6 veces que aparece Argentina. Esos dos, select y filter, son el A y el B del diccionario tidyverse, y el ABC lo vamos a completar con group by y summarize. Pero antes tenemos arrange, que nos permite básicamente ordenar una base de datos por una variable. Quiero que Gapminder se me ordene no en función de los países, sino en función de los años. Bueno, arrange Gapminder año, year, y listo, me queda el data frame year ordenado de menor a mayor. Arrange predeterminadamente está de menor a mayor, me queda así, con todos los años del 52, y si seguimos explorando la base,
van a ver que va a ir creciendo por año. Si yo lo quiero invertir y lo quiero hacer de mayor a menor, uso desc. Desc, entre paréntesis, la variable que yo quiero ordenar para todo mi data frame, y me queda a la inversa, me queda el año 2017 y todas las observaciones del año 2017 arriba de todo. Generalmente no se usa mucho Arrange más que para explorar rápidamente nuestros valores más altos o más bajos de una base de datos. Es simplemente para verlo, no tiene mucho más sentido que eso. Pero sí, este es importante, este es fundamental. Group by más Summarize son una pareja indivisible. Prácticamente no tiene sentido usar uno sin el otro, que nos va a agregar datos. Nos va a resumir la cantidad de nuestras observaciones en función de una variable de agregación. Por ejemplo, en el caso acá, yo agarré. Lo que quiero saber es la expectativa de vida promedio en 1952 de todos los continentes. Declaré un objeto continentes, llamé a la base Gapminder, y esto de acá ahora se los explico, pero es un pipe, y pedí a filter que me seleccionara solo los países con observaciones en 1952. Le pedí que agrupara los países por continente, porque se acuerdan que acá yo tenía la variable continente, entonces todos los países que tuvieran como continente Asia se van a sumar. Y en Summarize es donde le pedí que generara mi columna nueva, que es la expectativa de vida promedio. Si yo hubiese puesto Summarize, expectativa de vida promedio igual a vacío, me hubiese sumado la cantidad de veces que aparecen países asiáticos. No tendría sentido. Por eso hay que aclararle que lo que yo quiero es el promedio de la expectativa de vida. Le tengo que dar la función promedio sobre la variable expectativa de vida. Capaz, visto así, parece una obviedad, pero por defecto, Group by y Summarize lo que hace es contar la cantidad de veces que aparece una observación en el data frame. Entonces muchas veces si nos olvidamos de agregarle esta función de acá, pierde sentido. Por eso les decía que no puede ir uno sin el otro. Porque a mí no me serviría tener una variable de expectativa de vida promedio por continente que me devolviera en realidad cuántas veces aparece un país asiático en mi base de datos. Sería un sinsentido que rompería por completo la confiabilidad de mis datos. Por eso la parte del Summarize, para explicarle cuál es la función a partir de los datos que nosotros queremos agregar, es fundamental. Y como ven acá, continentes se redujo a un table de 5 observaciones, obviamente los 5 continentes, por 2 variables. Cuando yo hago Group by y Summarize, Tidyverse solo se queda con las variables que yo le marqué acá, en Group by y en Summarize. Si yo no le aclaro nada más, me desecha todas las otras variables y se queda con las 2 que yo le marqué. Para eso, para no perder todo nuestro trabajo, si se quiere, o todo el resto de nuestra base de datos, yo declaré la base como continentes, y una vez que tengo la base continentes, hago un left join de continentes con Gapminder. Un left join es la manera de unir mis bases de datos. SQL no vieron, ¿no? Y Python tiene joins, sí, y creo que también se llama left join, ¿o no? Sí, pero no
No, es la primera vez que escucho hablar de eso. Ok. Bueno, básicamente el left join me permite unir varios objetos de mi ambiente. Me permite unir Gapminder y continentes. Tiene como función, como orden básico, la función left join es dos objetos, en este caso dos data frames, y un byte, que es un argumento que tienen que tener, una variable que tienen que tener en común los dos data frames, tanto continentes como Gapminder, tienen que tener una variable que se llame continente para poder hacer el macheo en función a esa variable. Generalmente, el left join lo detecta automáticamente. Yo les puse acá by continent porque a veces tenemos dos bases que tienen la misma variable, pero por algún motivo no la detecta y hay que decírselo. Pasa en el 1% de las veces que hacen un left join, pero a veces nos agarra y no sabemos qué hacer. Bueno, se aclara que se une por eso. Pero si no, lo detecta automáticamente. Y ven que acá, después del left join, me agregó la columna expectativa de vida promedio, que ya la tenía acá. Y lo que es interesante de esto es que yo uní un data frame de 1700 observaciones con un data frame de 5 observaciones. O sea, no había proporcionalidad entre los tamaños de mis dos objetos. Gapminder era un objeto muy grande y Continentes era un objeto muy chico. Y sin embargo, se unieron. ¿Por qué? Porque R lo que hizo fue automáticamente, para mi base Gapminder, en todas las observaciones que decía continente Asia, me pegaba la etiqueta 46.3, que es la expectativa de vida promedio en Asia. Si yo siguiera y me apareciera, no sé, Argentina, me aparecerían 6 Argentinas con 6 continentes América, y me aparecería en expectativa de vida 6 veces 53,3. Básicamente, esos son los verbos de Tidyverse. Con eso pueden procesar, más bien preprocesar los datos a gusto y piacere, y realmente con esa simplicidad tienen el 80% del trabajo de preprocesamiento resuelto, la mayoría de las veces. El tema es que nunca encontramos datos ordenados con comodidad para que sea tan simple de resolver con un filter y un left join. Lo que nos pasa es que tenemos una base de datos a la que hay que hacerle 154 operaciones de preprocesamiento para que nos quede lista para que nosotros la podamos usar. Por ejemplo, ustedes con Twitter, cuando descargan la API de Twitter, te da 90 variables, exactamente 90, de las cuales la mayoría están vacías, de las cuales la mayoría tienen palabras concatenadas, hay que filtrarlas, hay que editarlas, hay que ordenarlas, hay que hacer un millón de cosas. El pipeline, si se quiere, del trabajo de Twitter, que si bien es corto, ya incluye un montón de operaciones más que lo que vimos acá. Y para hacerlo cómodo, como la gran victoria de Tidyverse sobre los otros paquetes, lo que le valió a Tidyverse la aclamación de la comunidad internacional de R y le ganó a todos los paquetes que existían antes, es esto de acá. Este signo de porcentaje, boquita, no me sale el nombre ahora, y porcentaje es un pipe. Un pipe lo que nos dice es que nosotros vamos a hacer varias funciones a la vez. En vez de escribir, voy a copiar y me voy a ir a R. No estoy seguro si ustedes ven R ahora. ¿Qué ven? No, vemos. No, estamos viendo la presentación ahora, Licha. Ok, a ver. Dejo de compartir. Vengo a una ventana. R. Ahí están viendo R. ¿No? Todo bien.
Ahí está abriendo, sí. Bueno, Sí. joya. El pipe, lo que me está diciendo es, vamos a hacer muchas operaciones, pero en un solo paso. Nos resume un montón de laburo. Por ejemplo, para llegar al mismo resultado que acá, que en el ejemplo anterior, yo lo que debería haber hecho sería agarrar la variable continentes y primero hacer un filter continentes, perdón, filter gapminder year igual 1952. Después debería haber hecho un group by, perdón, tendría que haber tomado de vuelta, declarado de vuelta la variable y hacer un group by continentes continente. ¿Por qué lo hago dos veces acá y lo hice una sola vez acá? Es porque group by, como todos los verbos de tidyverse, me pide primero un objeto data. A ver, ahí. Uy. Group by, acá está. Ven, acá, si se quiere, en la ayuda de R, me dice que el primer argumento que yo le tengo que dar a mi función group by es el argumento data. O sea, le tengo que decir, al igual que con todos los ejemplos anteriores que vimos, cuál es la base de datos que tiene que unir. Párrafo, abro paréntesis. Este DPLIR, dplyr, es uno de los paquetes que están dentro del paquete tidyverse. Tidyverse, como les decía, sintetizó un montón de paquetes que andaban dando vuelta y se apropió de sus funciones. Group by era una función del paquete dplyr que ahora está en el macro paquete tidyverse. En fin, vuelvo acá. Yo lo que debería haber hecho es esto y después no me queda otra en este caso que hacer el pipe, summarize, expectativa de vida, etc. El pipe lo que me hizo acá fue decir que declaro una sola vez mi base, declaro una sola vez mi objeto, le aviso a R que voy a hacer una función que va a trabajar sobre la base de datos gapminder y después ya me olvido de repetir el proceso de declaración de objeto y declaración de base. Paso directamente a las funciones, paso a la función filter y le digo primero filtrame y después agrupame y después haceme el summarize, todo en un mismo paso y no en dos pasos como lo vemos acá. Que parece una boludez, pero rpaps. Parece una boludez en ese ejemplo, ¿por qué? Porque son dos pasos. Pero cuando tenemos que hacer 10 pasos sobre una base de datos, como por ejemplo acá, bueno, cuando tenemos que hacer 3, 4, 5 pasos, nos cambia. Acá hubiese sido un perno tener que hacer todas las declaraciones. Y generalmente les va a pasar que se encuentran con, si laburan con bases de datos del mundo real, les va a pasar esto, que tienen que hacer un montón de pipes y un montón de operaciones conjuntas que les van a ahorrar tiempo en la transformación de los datos. ¿Alguna pregunta de tidyverse? Fui rápido porque estamos con poco tiempo y mi idea es que ustedes puedan ver el Markdown después. Y paréntesis. Nosotros tenemos como última clase un taller que lo habíamos pensado y tenía mucho sentido en el plano presencial. Un taller de app que era con un equipo de 2 desarrolladores de Panal que habían laburado en la Universidad de Quilmes y nos parecía que tenía mucho sentido pelotear ideas sobre aplicaciones que podrían necesitar ustedes y desarrollar qué tan factible o qué necesitarían para desarrollar esa clase de cosas.
siento que tuvimos un recorrido de clases con algunos ejemplos y con algunas ideas. Vieron Junar, vieron Junar, ¿no? Sí, vieron Junar, vieron otras ideas de bases de datos, que nos parecía que podía estar bueno. Pero capaz a ustedes les resulta más útil tener una segunda clase de esto con ejemplos. Sí, estaría bueno. No sé qué opinan. Sí, más que nada por la fluctuación de los participantes, ¿viste? Que estamos teniendo. Los cuales lo escuchan asincrónicamente. Entonces, si bien la propuesta me parece que está buenísima, la idea del taller, vamos a terminar siendo Clary y yo. Entonces, me parece más atinado ver el aplicativo de esto. Y qué sé yo, después, nada, lo del taller lamentablemente dejarlo a un costado, porque también, digo, son cosas que uno, digo, que fue desandando a lo largo de toda esta capacitación, que tiene que ver un poco con las posibilidades reales y concretas que nosotros tenemos de aplicar muchos de los contenidos que hay acá. Bien. Creo que la primera parte de la formación es mucho más sencilla, ¿no? Sí. Digo, más que nada por la cuestión de datos. Ya la conocen también, ya saben, ¿no? Ya sabían ustedes un poco el tema. Sí, igual nos servía también, digo, porque no, a ver, yo creo que se lo mencioné a Pablo hace unas clases, pero la idea de esto era que participen actores institucionales de diferentes áreas, que no todos estaban formados, pero que nosotros necesariamente teníamos que incluirlos en esta capacitación de manera tal de que cuando vayamos a poder ejecutar esta primera parte del proyecto hablemos todos más o menos un idioma en común, ¿no? Es decir, que no seamos Clary y yo con la gente de planificación, que son los arquitectos de la UNLA, y listo, ¿no? Es decir, poder involucrar a las diferentes áreas. Y entre eso, bueno, tuvimos claramente altibajo, es decir, participó gente de diseño, participó gente de planificación, participó gente de recursos humanos, pero en mucho menor escala de lo que nosotros originalmente nos habíamos imaginado. Pero siguiendo con lo primero que te estaba diciendo, creo que la primera parte tiene más que ver con el desarrollo urbano, entre comillas, ¿no? Es decir, que es lo que nosotros nos imaginamos como el desenvolvimiento de los estudiantes físicamente en la universidad es una cosa, y después el manejo de toda la información que hay, que mucha de la cual no es de fácil acceso, no es pública, mucho tiene que ver con la confidencialidad de la información que vuelca el estudiante en el sistema guaraní, ¿no? Que es de la Secretaría de Políticas Universitarias para el legajo del estudiante, y donde se cargan las materias, los exámenes, qué sé yo. Bueno, ahí me parece que encontramos un cuello de botella donde va a ser difícil poder laburarlo. Eso no significa que creo que la clase que tuvimos hace 3-4 semanas, que hablamos de hackathon, sí nos permita a nosotros tomar esa idea y un abrazo de oso a estudiantes de la carrera de sistema de la universidad, proponerles el desarrollo de algo con las limitaciones que ya conocemos, ¿no? Entonces me parece que el taller medio que nos iba a quedar en esa utopía, ¿no? De decir, bueno, me parece que lo que nos serviría más es, bueno, veamos cómo aplicar R a un caso concreto, que pensar un caso práctico, ¿no? Sería hermoso como herramienta de inclusión universitaria. Yo les confieso que Pablo y yo fuimos militantes universitarios. Los dos militamos en sociales. También. Sí. Clarisa, creo que me habías contado cuando nos conocimos. Nos había contado un poco. Y el tema de la inclusión universitaria era uno de los debates del centro de estudiantes más presentes y más importantes, sobre todo en una universidad tan excluyente como la UBA. Teniendo los datos del CIU Guaraní, se puede modelar muy fácilmente cuáles son los estudiantes que pueden o que tienen más probabilidades de tener dificultades en la continuación de su carrera y necesiten más apoyo económico, más apoyo académico que otros, y que la universidad enfoca recursos o no en ello.
ahora que lo decís me vino esa idea que la verdad es que nunca se me había ocurrido, pero que es una aplicación muy simple de aprendizaje automático, de modelado estadístico básico, es, es una regresión, digamos, no es un gran modelo algorítmico, y a la universidad le puede servir un montón. Capaz se los dejo así, capaz ya se les había ocurrido, seguramente ya se les había ocurrido, o ya lo había tratado, pero con un poco de gobernanza de datos, con un poco de decir, bueno, estas son las personas que tienen acceso a tal y tal dato no anonimizado, se puede construir un modelo de inclusión universitaria muy copado. Sí, vos pensás que recién este año nosotros logramos gestionar que los estudiantes se inscriban a las becas online, ¿no? Claro. Hasta el año pasado la inscripción era en papel, físico, digo, expediente. Digo. Ahí yo creo que la universidad, me parece que no es la UNLA, digo, todas las universidades están corriendo detrás. Y creo que un poco la pandemia en medio lo puso, lo visibilizó, ¿no? Es decir, cuántas cosas se pueden hacer de manera virtual sin la necesidad de transportar un papel de un lado para el otro, Sí. Digo, en cuestiones procedimentales, administrativas, frente a lo que suele ser. Digo, vos para cualquier tipo de cosa necesitas armar un expediente con 400 millones de fojas, con 18 millones de firmas, ¿no? Y que obviamente eso impacta en la gestión, digo, en los tiempos y demás. Nosotros por cada... Y además eso son cosas que con lenguaje natural pueden hacer en 2 minutos. O sea, pueden utilizar un millón de pasos de papeles con procesamiento de lenguaje natural. Pero, perdón, te interrumpí. No, eso. Después, qué sé yo, es interesante tu propuesta. Creo que es riesgosa el modelar, digo, estadísticamente algo así. Digo, para no... Digo, creo que lo habíamos hablado en la clase pasada por el artículo de esta chica inglesa que acuerdo a ver, Pablo, si me ayudaste, ¿te acordás el nombre? ¿Cómo era que? Sí, la chica esta, la que tiene el pelo teñido de celeste, no me acuerdo cómo se llama tampoco, pero es la chica que sale en el documental de Netflix. Creo que estamos hablando de lo mismo, Santi, ¿o no? Sí, esa. Pasé la semana pasada una charla TED justo de esta chica, que ahora no me viene el nombre, pero me parece que vamos a lo mismo y venía también pensando en esto, respecto de que sí, está muy buena la propuesta de utilizar los datos del Ciudad Guaraní. De hecho, estuvimos hablando con Licha en estos últimos días respecto de, bueno, cómo digo, con cierta facilidad, utilizando datos del SIU, se podría armar una aplicación dentro de la UNLA que pueda facilitar algunos trámites administrativos, estudiantiles, para, digo, acortar un poco las burocracias y darles una herramienta, digo, digital a los estudiantes que incluso fideliza mucho la pertenencia a la universidad, ¿viste? Hoy en día el 99% de los estudiantes su tiempo libre lo pasa a través del celular, y que vos tengas a tu universidad en tu celular un alcance tan cercano, me parece que sería una gran herramienta. No obstante, esto me parece que es lo que ibas a decir, y yo también venía pensando, es riesgoso en función de que siempre tenemos que tener en mente que detrás de los datos, obviamente hay personas, hay seres humanos, y por Sí, eso... el leviatán de los datos es el gran incógnito Exacto. de la Por eso tenemos que humanizar de alguna manera también el uso de la tecnología, para no caer inmersos en esto que traía Iván la clase pasada, respecto de que, bueno, a través de mediciones algorítmicas echaron a una docente en una universidad, que me parece que, si no me equivoco, era Cambridge o Oxford o alguna universidad británica, muy querida por los estudiantes. Una cuestión de puntuación algorítmica la terminaron rajando de su laburo. Les voy a mandar un archivo, una nota sobre un experimento que se hizo en Estados Unidos. Sí. Tomaron hace 15 años, creo,
o 20 años a 150 pibes o 100 pibes, una cosa así, e intentaron predecir entonces, en función de las variables de su nivel socioeconómico al momento del nacimiento, cómo iban a estar económicamente en el futuro. Y fallaron en el Hicieron todo. 50% de los casos, que cuando tu modelo falla en el 50% de las veces, tenés la misma efectividad que tirar una moneda. O sea, tu modelo no sirve. Todavía el aprendizaje automático no llegó a la sociología, al análisis de la sociedad macro, de un nivel tan efectivo que nos permite saber esas cosas. Pero bueno, igual lo del psicoanálisis lo planteaba como idea al paso que me vino, que tiene un fundamento estadístico, pensar que orígenes y actitudes similares pueden tener resultados similares. Pero lo comentaba al pasar. Lo que nosotros originalmente pensamos con Clary cuando empezamos con este proyecto era que el estudiante pueda chequear en qué aula va a cursar, que el estudiante pueda ver si este libro está disponible en la biblioteca. Arrancar por cosas más simples, también porque hay falta una cultura institucional. O sea, es todo muy arcaico, como decía Santi, ni siquiera hay expediente digital, se está trabajando en el SIM porque las universidades quieren tener un sistema propio para el expediente digital, entonces tampoco se puede desarrollar uno desde una sola universidad. Claro. Entonces, al ser todo tan arcaico, necesitamos empezar como por algo muy pequeño para también eliminar el miedo. De alguna manera, sí. Si les parece, entonces hacemos la última clase con 2 ejemplos de R. En realidad, a ver, eran 2 ejemplos que yo planeaba para hoy, pero evidentemente calculé muy mal los tiempos porque no vamos a estar hasta las 9 de la noche si les muestro esto. Ustedes, no estoy presentando nada. Toda mi pantalla. Los que les decía del pipe, ya están viendo mi pantalla, ¿no? Todavía no. Sí, ahora sí. Me di cuenta que cuando yo les hablaba del pipe, les había puesto R fijo. Y yo les quería mostrar este tipo de casos de operaciones donde tengo que hacer un montón de operaciones sobre una base de datos y necesito el pipe para simplificarme el trabajo. Pero esto que les estoy mostrando es parte de un laburo mío de analítica urbana con R sobre disponibilidad y accesibilidad de los espacios verdes en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, y cómo se relaciona eso con el valor del metro cuadrado en cada radio censal. Me parece que mostrarles ese proceso y mostrarles, me pareció que mostrarles ese proceso y mostrarles cómo funciona RTweet, que es la aplicación, que es el paquete para acceder a la API de Twitter desde R, les podía servir. Pero bueno, como me dicen que la API de Twitter ya la vieron, no sé si tiene tanto sentido. Este Markdown no sé si lo mandé, la verdad es que no me puedo acordar si les mandé 1 o 2, pero si quieren lo podemos ver, si les parece que ya están cubiertos con lo de Python, podemos ver directamente lo de analítica urbana, que incluye el paquete SF y les puede servir un poco más, como a ustedes les parezca. Ustedes me dicen, terminamos de ver ggplot ahora rápidamente, que ya veo que son las 5, no los quiero clavar toda la tarde. Vemos ggplot y después me dicen si les sirve RTweet, si les sirve SF, ya me dirán, si les parece bien, sigo. Dale. ¿Alguna duda de Tidyverse antes de que pase a ggplot? No, es un montón. Seguramente capaz la última clase te hagamos más preguntas después de hacer. Mi consejo es que lo hagan. Que reproduzcan este Markdown en sus Rs, que ahí les va a quedar claro. Pero sí, sin duda es un montón porque estoy intentando explicarles el 50% del trabajo de R, de todo un ciclo de proceso de datos, en 2 horas. Es medio una maratón. Pero bueno, paso a ggplot. Les decía que ggplot es, así como Tidyverse es la navaja suiza de las bases de datos,
de los data frame, ggplot es nuestra navaja suiza de los gráficos. Es por mucho el paquete que más se usa para graficar. No es el único, pero sí es el más influyente, porque hay muchos otros paquetes que están basados, que interactúan directamente con ggplot para poder funcionar, y la verdad es que destaca porque tiene una estructura lógica bastante simple. A lo que voy es, nos hace gráficos por capas. Nosotros tenemos que escribir código en distintas capas. Acá hay un ejemplo que si yo lo corro no tiene nada, porque es como un ejemplo genérico. Mi gráfico, para hacer un gráfico de ggplot, yo tengo que hacer esto. Declarar ggplot. En lugar de poner un pipe como en tidyverse, pongo un más. Y acá pongo la primera capa. La primera capa es un gráfico de puntos. El gráfico de puntos lo voy a hacer con qué datos, bueno, con el nombre de mi data frame, y le tengo que decir qué es lo que quiero mapear de mi data frame. ¿Qué es lo que quiero mapear? Y cuáles son las variables estéticas que yo quiero representar. Esto, la fórmula data igual archivo, mapping igual a aesthetics, paréntesis, X e Y, es lo que no puede faltar nunca en un gráfico. Es cuál es mi coordenada X, cuál es mi coordenada Y, y cuáles son los datos que le voy a ir tirando. La magia de ggplot es que yo le puedo poner un montón de capas a mi gráfico. Le puedo poner, llega un momento que se hace ilegible si le pongo 100 capas, pero le puedo poner 10 capas a mi gráfico, con líneas, con puntos, con fotos, con lo que sea, y voy a hacer algo súper completo. En este caso estamos viendo un gráfico de 2 capas. La primera capa sería un gráfico de puntos, y sobre ese gráfico de puntos pongo otra capa de Geom Smooth, que ahora les muestro qué es. Geom es de geometría, el objeto geométrico que yo quiero representar. Y por último, siempre es recomendable tener una capa extra de Labs, que es donde yo pongo todo lo que va extra en mi gráfico, ¿no? Cómo quiero que se llame la variable X, cómo quiero que se llame en el gráfico, o sea, cómo quiero que se vea, si se quiere, en la foto, el título de mi variable Y, el título de mi gráfico, el subtítulo y la fuente. Acá, como para seguir en la onda Gapminder, les preparé 2 gráficos hechos con ggplot y con la base Gapminder, que son 2 gráficos comparativos. Uno de la expectativa de vida, creo que es la expectativa, no, del PBI en 1952 comparado con el PBI en 2007 en todos los países que tenemos, ¿no? Si se acuerdan, en Gapminder teníamos 6 o 12 observaciones por país, no me acuerdo, y yo tenía Afganistán, 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 y me iba cambiando el año. Bueno, ahora me quedé solo con una observación por país. Al filtrar acá por el año, yo tengo todos los países en el mismo año y una observación por país. Lo mismo acá. Estos son los datos de cada país en 1952 y estos son todos los datos de cada país en 2007. Decía que ggplot es por capas. Y así se nos ve nuestro gráfico, ¿no? Tengo que llamar primero a la función básica ggplot, siempre paréntesis. Cuando en R llaman una función, siempre le tienen que poner paréntesis. Creo que en Python es igual. Más. Y ahora se declara la primera capa. La primera capa, de hecho que es la única capa de nuestro gráfico en este caso, es GeoPoint. Significa que queremos representar nuestros datos en objetos geométricos de puntos. O sea, queremos hacer un gráfico de puntos. Así de simple, decimos GeoPoint. Declaramos la data es gap52,
porque acuérdense que cuando yo filtré, para no pisar mi archivo Gapminder y que no se me cambiara mi base de datos madre, digamos, lo que hice fue declarar un objeto nuevo, una base de datos nueva, que se llama Gap52 por Gapminder y el año 52. Entonces, GeoPoint, ¿qué data vamos a graficar? La que está en esta base. ¿Y cuáles son las variables estéticas que queremos mapear? El gráfico X, el PBI per cápita, y en el gráfico, y en la coordenada X, PBI per cápita, y en la coordenada Y, expectativa de vida, y color es una variable muy importante de aesthetic, que le estoy diciendo con color igual continente, es que me grafique cada punto, o sea, cada país con un color diferente en función de su continente. Labs, como les decía, es la parte de, si se quiere, de decoración del gráfico, pero que siempre es importante. Le estoy diciendo acá X igual PBI. Acá abajo del gráfico me aparece PBI. Si yo no declarara Labs, en vez de aparecerme PBI, me aparecería GDP per cap. Es eso, una cuestión de imagen para editar la foto. Cómo quiero mi coordenada ahí, cómo quiero el título de mi gráfico, cómo quiero el subtítulo y la fuente. Ven que acá noto que me olvidé, por ejemplo, de la leyenda. La leyenda es la cajita con los colores y los países de acá al lado. Si yo hubiese puesto leyenda igual, comillas, continente, acá en vez de decirme continent, me diría continente. Pero bueno, creo que queda claro que yo hice de acá solo un gráfico de puntos y le puse adornos de palabras. Pero lo importante es el gráfico de puntos. Y el gráfico de puntos me hizo un punto por país, todos muy pegados, y la expectativa de vida acá, ¿no? Los puntitos azules de arriba son los países europeos, los puntitos rojos y verdes de abajo son los asiáticos y los africanos. En el medio los países europeos y los países de Oceanía casi no se ven porque deben ser 2 o 3, no sé cuántos serán. El valor de hacer el gráfico, además de presentar un gráfico lindo después donde querramos presentarlo, es que nos permite entender un poco la composición de nuestros datos. Y nosotros tenemos a la derecha del gráfico un punto aislado que nos rompe por completo la visualización del gráfico. Es un outlier, es un valor extraordinario que no tiene sentido dentro de los valores normales que nosotros venimos manejando. O sea, están todos los países amontonados a la izquierda porque ninguno tiene un PBI de más de $15.000 per cápita y de golpe hay uno que tiene más de 105.000. ¿Se acuerdan que cuando vimos Summary, cuando estábamos explorando inicialmente nuestra base de datos, en los resúmenes estadísticos yo les dije, acá hay un valor que es el máximo de PBI per cápita que nos va a servir? Bueno, es este valor que estamos graficando acá, que nos rompe por completo la visualización del gráfico, que efectivamente es un dato que está mal. Hay dos opciones: o que el país sea extraordinariamente rico porque vive muy poca gente y son todos millonarios, o está mal la base de datos Gapminder. Para tener un gráfico con un poco más de sentido, lo que hacemos es sacar este país y volver a graficar. Y se acuerdan cuando les dije, perdón, se ve el punto ahí al costado, ¿no? O sea, ustedes están viendo ese punto aislado donde estoy dando vueltas con el mouse. ¿Sí? Sí, sí. Es Kuwait ese, ¿no? Ese es Kuwait. Cuando les decía arrange no nos sirve de mucho más que para ver nuestros valores más altos y más bajos, bueno, acá lo vamos a hacer, ¿no? Usamos... miren esto.
Esto lo hice para mostrarles que no siempre que hacen algo en R tienen que guardar un objeto. Nosotros venimos siempre guardando un objeto nuevo para no pisarnos con el anterior. Pero cuando están haciendo un laburo largo, cada objeto se va guardando en el ambiente, que es el cuadrante de arriba a la derecha de RStudio. Que llega un momento que tienen 150 objetos y es imposible encontrar el objeto que necesitan si van guardando todo. Entonces, acá ven que puse directamente el verbo arrange. No estoy declarando objeto flechita. No lo estoy guardando en ningún lado. Le estoy diciendo a R, hacé la función arrange sobre mi base de datos GAP52, ordename según la variable PBI per cápita y la quiero de mayor a menor. Pipe, porque no guardé nada, head 1, o sea, mostrarme solo el valor más alto de todos. Y acá esto me lo devuelve en consola, no me lo guarda en ningún lado, me devuelve un tibble de una observación porque le puse que me dé solo el valor más alto, el valor 1, y resulta que el país es Kuwait. Entonces lo que hacemos es filtrar Kuwait de nuestra base de datos. Habíamos visto antes el ejemplo de cómo filtrar y que nos dé lo que nosotros queremos positivamente, o sea, cómo obtener, filtrar las observaciones de 1952. Acá queremos sacar algo, o sea, queremos que nos dé todos los países, nuestros 147 países, menos Kuwait. Entonces, en vez de usar igual, igual, usamos signo de exclamación igual. Y ahí nos va a devolver todo el resto de nuestros países, 146 creo que serían, menos Kuwait. Acá volvemos a graficar, ahora que ya no tenemos Kuwait molestando ahí, el gráfico de puntos, igual que antes, GOnPoint, la data es GAP52. Si ven acá en la función filter está repetida, yo declaré el objeto GAP52, filter, y le pedí que filtrara sobre la base GAP52. Eso significa que la pisé. Ya no existe en mi ambiente un objeto llamado GAP52 que contenga la observación del país Kuwait, y existe un objeto GAP52 que tiene todos los países menos Kuwait. Eso se va manejando, digo, hay veces que hay que descartar bases de datos anteriores y hay veces que hay que mantenerlas. En nuestro caso, declarar un objeto nuevo para mantener la base GAP52 intacta no nos servía. Entonces lo pisamos, declaramos sobre una base que ya estaba declarada antes. Les decía ggplot, paréntesis más, gráfico de puntos, GOnPoint, con mi data GAP52, mapeando mis valores estéticos X como coordenada X PBI per cápita, como coordenada Y expectativa de vida, y diferenciame cada punto por continente, por color por continente. Y acá metemos una segunda capa de datos que no la teníamos antes, que es GeoSmooth. ¿Cómo funciona GeoSmooth? Igual. Data, la misma data, mapeo lo mismo y las variables estéticas son las mismas. Labs es lo mismo, etc. Lo que es GeoSmooth es mi media, sí, es mi media ajustada. Es mi promedio, el promedio de todos los países que tienen un PBI más cerca de 0, que debe ser, acá debe estar, estos de acá deben ser los países que tenían $240 de PBI per cápita. El promedio de expectativa de vida
de los países que tienen ese PBI es de 30 y cortos años. Y así la media se va ajustando a las dos variables. Y me traza esta línea azul, que es mi media ajustada, y esta sombra que ven acá es mi rango de confianza. El rango de confianza estadístico de una variable ajustada que depende de la cantidad de observaciones que tengo. Se puede dejar, se puede sacar, pero la idea es que vean que sobre un gráfico que era así, yo le agregué una segunda capa que es Geom Smooth, que es mi promedio ajustado. Lo tenía acá. Bueno. Y lo mismo, si ahora pasamos al año 2007, la función es la misma, ggplot, geonPoint, data, cambié, pongo gap 07, porque es la base que yo había filtrado antes, solo con los años 2007. Repito la fórmula, PBI, mapping, aesthetics, mi coordenada X con el PBI, mi coordenada Y con expectativa de vida, pintame los países por cada continente y tirame el Geom Smooth. Y ven acá cómo cambió. O sea, cambió enormemente la forma de nuestro gráfico. Hay muchos países muy cercanos a un PBI de 50.000 y lo que es destacable del gráfico es cómo cambiaron las coordenadas de mis dos ejes en cada gráfico. Mi coordenada Y en el 52 empezaba en 30 años. Mi coordenada Y en el 2007 empieza en 40. Eso es porque ggplot te ajusta las coordenadas automáticamente para hacértelo más cómodo. Pero podemos ver lo interesante de la exploración de datos visual es que vemos la evolución en la forma de la curva, en la distribución de los países, como todos los países africanos siguen más o menos en el mismo lugar y todos los otros crecieron, como Asia y América crecieron en expectativa de vida sin crecer en PBI per cápita, que siguen más o menos en el mismo lugar, como los europeos, los de Oceanía, que ahora los vemos, antes no los veíamos, cómo todos esos fueron creciendo y cómo se transformó ese gráfico con dos operaciones mínimas. La idea de capas, como dice Shrek, las cebollas tienen capas. Bueno, ggplot tiene capas. Acá termina la presentación. Hay un montón de capas que le podemos poner. Para hacer un gráfico de puntos usamos la función geonPoint. Para geomSmooth, que es el promedio ajustado, para el promedio ajustado usamos geomSmooth. Pero, por ejemplo, para hacer gráficos de barras usamos geonBar. Para hacer histogramas, geomHistogram. Para hacer boxplot, se entiende, ¿no? La secuencia, líneas, line. Y todo esto lo vamos a ver, si les parece, en la próxima clase. Geom SF es el objeto geométrico de mapas y objetos geográficos. Desde acá, recomendaciones de dos libros, si les interesa seguir en R. R para ciencia de datos es la Biblia de R. ¿Por qué? Porque lo escribió Hadley Wickham, el autor de Tidyverse y de ggplot. Es un libro largo. Es lo que decíamos Clarisa de, bueno, tenemos el libro, pero es difícil capaz llevarlo a la práctica solo. Bueno, es un libro muy didáctico, pero que puede que se encuentre con esa clase de cosas. Y digo, yo creo que con eso, que es un montón de información para las 2 horas que llevamos, la base de análisis de datos y gráficos de R está. Ustedes pueden poner un CSV cualquiera y empezar a jugar con esos verbos que vimos y esas funciones que vimos y van a poder hacer un montón de cosas. Pero bueno, mi idea era mostrarles
el laburo de retweet, que es algo que yo hago mucho. Ahí hay el markdown que yo les había preparado era básico, era cómo bajar los tweets, cómo preprocesarlos y cómo graficar en función de esos. Tenía un par de gráficos de barras, de usuarios más influyentes, tweets más importantes, y creo que una nube de palabras también, de hashtags y una nube de palabras más usadas en los textos de los tweets, no me acuerdo. Y la otra opción es este trabajo bastante más largo, que es eso, es analítica urbana. Espacios verdes en Ciudad de Buenos Aires, en Rosario, mira, San Isidro también estaba, no me acordaba, y Córdoba. Que capaz esto les puede servir más en el plano municipal. Pero ven que acá no les estoy mostrando, dejé de presentarles. Una ventana. Esta. Este es lo que les había preparado de retweet, cómo descargar datos, tweets viejos, cómo descargar tweets de un usuario y cómo descargar acá, datos en vivo. Esto está bueno si les interesa hacer algo en tiempo real. Pero nada, y después cómo analizarlos, cómo graficarlos, cómo modificar los gráficos, cómo filtrar a los usuarios influyentes, etc. Mira, ahora veo que, bueno, por suerte no llegamos porque se me exportó a la mitad del Markdown. Acá faltan las nubes de palabras. Había 2 nubes de palabras más. Y el otro archivo es este. Es geográfico. Nada, la verdad es que tiene buenos gráficos, capaz les sirve para eso. Y tiene clave urbana. No, díganme ustedes qué les parece que les puede llegar a servir más. Hay mucho código, pero creo que lo importante es cómo llegar a las conclusiones, ¿no? Hay un mapa interactivo, no sé, esto capaz les puede servir. Díganme ustedes. Sí, esas cosas están buenísimas. Nada, eso, díganme si prefieren algo en particular o si capaz tienen alguna inquietud, otra cosa que más o menos se pueda moldar y se las preparo para la próxima clase dentro de mis límites y capacidades. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? Me parece que el de analítica urbana nos va a servir más que el de Twitter, ¿o no, Santi? Porque ustedes lo de Twitter ya lo tienen claro. Sí. ¿No? Sí, Twitter, una vez que usaste tu primer script. Bueno, dale. Vamos con ese. Yo en la semana les paso. Lo tengo publicado en la web esto. Lo tengo publicado en RPubs, que es como la página de la comunidad de R, donde se publican los archivos, tus trabajos de R los publicas ahí y los ve cualquiera. Es como el Facebook de R. Así que después les paso el link y en 2 semanas entonces vemos eso. Y de última le agrego algunas cosas si puedo para sumarle un poco más de sentido. Veo si me da el tiempo, lo hago con Lanús también. Adapto eso que tengo ahí a Lanús o al sur del conurbano. Dale. Vos decís, Licha, entonces que ponele que tengamos de nuevo 2 horas más o menos en la última clase, no da el tiempo para ver ambos scripts, entonces. No, El de espacios verdes es largo. Bueno. De última, vemos que lo hicimos rápido y hay alguien que quiere saber de retweet. Sí, porque el de retweet es un poco más breve, ¿no? Sí, es breve, es descargar tweets, procesarlos y tirar 2 gráficos. Es como lo que hicimos en ggplot, pero con R. Bien. El otro tiene
nada, tiene Sí, tiene un mucho más montón de librerías. Sí, Sí. sí, sí. Sí, estuve leyendo un poquito. Bueno, nada, si les parece, en 2 semanas vemos eso. Y la semana que viene van a estar con Con Juan Pablo. Juan Pablo Nicolini. Sí, con Juan Pablo Ruiz Nicolini. Nada, Exacto. eso les recomiendo mucho que aprovechen esa clase todos los que puedan porque es una bestia. Nada, es como... No sabemos bien cómo pasó, pero Panal tiene muchos contactos así con la comunidad de ciencia de datos argentina, con referentes muy importantes y está bueno que podamos compartirlos con ustedes si les interesa la materia. Así que ojalá que esté buena la clase, yo intentaré estar también. Y cualquier cosa me preguntan, les voy a mandar después los links que les recomiendo si les interesa profundizar en R. Sí, durante la semana, si quieren, vamos mandando como hacemos habitualmente al grupo. Nada, me parece que dentro de lo que se puede hacer en 2 horas, me parece que estuvo bien. Y cuando uno, por lo menos particularmente a mí, perdón, me pasa que cuando veo el script, por ahí digo, no sé, no la termino de agarrar completa y cuando uno ve cómo se presenta eso en un gráfico, va entendiendo más o menos de qué va cada línea y a qué se apunta. Me parece que estuvo buena, pero bueno, obviamente también por ahí la última clase surgirán más dudas y se podrá profundizar un poquito más. Si a ustedes se les ocurre en la semana, tenemos 2 semanas, che, ¿nos podría servir ver tal cosa? No les prometo llegar a hacerlo, ando con semanas complicadas, pero intento adaptar una presentación práctica con algo que ustedes me consulten y lo hago. Dale, Dale. Bueno, buenísimo. Bueno, gente, buen fin de semana. Nos vemos. Dale, igualmente. Muchas gracias Estamos por en todo. contacto. Abrazo Chao, grande. hasta luego. Chao, chao.